En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos Radio Escuchas a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Miski Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, por supuesto, en la comuna de La Reina. ¿Dónde nos escucha la gente, querido amigo Lucho Fraile, desde Copiapó hasta Punta Arenas, en San Felipe y Los Andes, 102.3, en San Fernando, 99.1, en Talca, 94.5, aquí en Santiago de Chile, en la Florida, somos 92.1. La radio también se ve canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTD. Te tengo un dato, Lucho Fraile, para este enero. Porque fíjate que en enero vas a poder disfrutar de la Expo Rural Paine 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballo, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el Campeonato Nacional de Cueca Juvenil de Paine, la premiación del Rey o Reina de la Sandía, no te lo puedes perder. El viernes 10 el acceso es completamente gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal en Avenida General Baquedano 490, también en el Centro Cívico en calle Maipo 552 y en Ticketmaster con el respectivo recargo. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11, 12 de enero en el Estadio Municipal. Todos invitados a Paine. Y aquí en Providencia 1208, piso 6, ya está nuestro panelista de día jueves, que no lo habíamos extrañado, producto de las fiestas de fin de año, pero ya está listo y dispuesto Daniel Reyes, alcalde de la Florida. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, alcalde. ¿Cómo están los amigos de la Florida? Bien, la verdad que han sido semanas particularmente intensas, no solo por las festividades de fin de año, sino que justamente estábamos en el proceso de instalación, atendiendo evidentemente las urgencias de la gente, particularmente temas de seguridad. Tú bien sabes que es una demanda a nivel nacional y por supuesto que ahí la Florida tampoco es la excepción a aquello. Ahora, imagino que en el caso de ustedes, entre comillas, la instalación es un poco, insisto, entre comillas, un poco más simple, tomando en cuenta que tú antes de alcalde fuiste de IDECO e incluso otros puestos directivos dentro del municipio. Uno conoce los funcionarios, el tejemaneje. Es distinto llegar sin nada. No, sin duda llegar a un lugar que uno conoce es más fácil. La gente con la cual me toca trabajar fuimos compañeros de trabajo, pero probablemente la dificultad mayor está precisamente en eso, porque es pensar desde un rol distinto. Como tú bien dices, me tocó desempeñar distintos cargos dentro de la orgánica municipal, pero razonar como alcalde implica ciertas diferencias, porque efectivamente la gestión del día a día está radicada en el administrador municipal y de repente cuesta hacer quizá esa diferencia entre el rol que tenía antes y el rol que tengo ahora. Además, la Florida es muy, muy grande en territorio, en densidad. Hay que administrar un presupuesto que siempre escasea, pero de todas maneras es un presupuesto oneroso, ¿no es cierto? En cuanto a cantidad, no sé el per cápita, pero en cuanto a cantidad también hay. Sí, efectivamente, bueno, y ahí hay un tema importante que nos ha permitido desplegar de alguna forma la gestión durante estos 13 años que fui parte activa precisamente de la gestión municipal. Nosotros contábamos el año 2011 con un presupuesto de 35.000 millones. Versus un presupuesto de 200.000 millones al día de hoy. Wow. Entonces efectivamente ha habido una gestión bastante ambiciosa desde ese punto de vista que nos permitió desplegarnos con asistencia social, mejoramiento, por supuesto, de áreas verdes, temas de seguridad, por supuesto, pero estamos en ese proceso. Tú bien dices, es una comuna particularmente grande, la cuarta, quinta comuna más grande de Chile, por tanto el desafío es proporcional a esa envergadura. Alcalde, cuando
Cuando uno piensa en esta fecha, estamos recién saliendo de Navidad, los municipios están llenos de actividades. Imagino que hubo viejo pascuero, árbol de Navidad, los vi repartiendo regalos, parece que tuvieron la caravana de una bebida, ¿no es cierto?, ahí recorriendo las calles de la Florida, que debe ser de las cosas más entretenidas de ser alcalde, más gratificantes también. Viene el año nuevo, ahí le vamos a pedir que nos cuenten un poco de esa actividad, pero durante el verano también se desarrollan muchas cosas, piscina, actividades, no sé, viaje a la playa, no tengo idea. Sí, bueno, efectivamente, como tú señalabas, tuvimos muchas actividades asociadas particularmente a la Navidad. Si bien hubo una caravana de una bebida, como tú señalabas, tuvimos una caravana propia y que la gente la valoró incluso mucho más. Y tuvimos la posibilidad de recorrerla, la recorrí de a pie, por favor, fueron 15 kilómetros diarios que recorrí junto con la caravana. 15 kilómetros diarios. Así es, durante cuatro días pude acompañar ahí a como una Amanda Vázquez. Tal cual, pero la verdad que ver la satisfacción no solo de los niños y niñas, sino que en realidad de los papás, de los abuelos, muchas veces es súper gratificante y finalmente le da sentido a esto. Muchas veces nos olvidamos un poquito cuál es el verdadero sentido de esta fecha y generar estos puntos de encuentro son muy muy relevantes. Y como tú señalabas, en verano la cantidad de actividades que tenemos asociadas justamente a actividades recreativas, culturales, tenemos nosotros la Floridas Teatro, que es una iniciativa que tiene más de 30 años en la comuna, del festival de teatro más antiguo justamente que se desarrolla en la región metropolitana, donde asisten prácticamente 40.000 personas. Esto es la última semana del mes de enero, por tanto vamos a tener una temporada de enero-febrero bastante prolífica en actividades. También es necesario seguir avanzando en seguridad, especialmente los vecinos, no solamente de la Florida, sino que de todos lados que salen de vacaciones, y en general ahí también los municipios hacen una labor. Sí, claro, mira, nosotros, la gracia en definitiva cuando uno está en un cargo de responsabilidad es que toma o debiera tomar decisiones y definiciones en base a la información que uno tiene disponible. La verdad que tuvimos varias reuniones de trabajo junto con la prefectura, de Carabineros, por supuesto a través de los STOP también, donde de alguna forma el mapa de la Comisión de Delitos a nosotros nos indicó que tenemos o debiéramos priorizar, porque como tú lo señalabas al comienzo, los recursos son escasos, debiéramos priorizar básicamente 3 tipos de ilícitos. Robos con fuerza, robos con intimidación, que es lo que la gente conoce comúnmente como las encerronas, los abordazos, que están perfectamente mapeados, o sea, están muy asociados, por ejemplo, a los accesos y salidas de las autopistas urbanas, en el caso, por ejemplo, de los robos por sorpresa, que es como el cartereo, que la gente lo conoce comúnmente, muy asociado a las grandes aglomeraciones de personas, salidas de metro, zonas de... Vimos hartas balaceras en ferias navideñas. Mira, por suerte, y digo... En general en Santiago. Sí, claro, en el caso de la Florida tenemos 43 ferias navideñas con mucha fiscalización, no tuvimos ningún inconveniente, porque también son una instancia o una plataforma más bien que se ofrece a los emprendedores locales para que puedan de alguna forma mostrar sus productos y generar esta especie de círculo virtuoso y economía circular que es muy relevante a nivel local. Esto necesariamente tiene que ir de la mano de un proceso de fiscalización muy potente de los equipos municipales, y déjame decirte, acá se requiere mucho apoyo también de otros organismos que tienen competencia en esta materia, no solo respecto a las ferias navideñas, sino que también de las ferias libres, del comercio ambulante. Yo extraño, y esto lo han manifestado alcaldes de distinta tendencia, por ejemplo, el rol que tiene que cumplir el Servicio de Impuesto Interno en el control justamente de la mercadería, la emisión de boletas. Por supuesto, muchas veces uno dice, ya, los fuegos artificiales están prohibidos, pero por algún lado ingresan. ¿Qué está haciendo aduanas al respecto? Entonces, finalmente, es real. Entonces, bueno, la responsabilidad recae en los municipios. Tú, como conoces el ámbito municipal, muchas veces nos asignan funciones, nos asignan responsabilidades sin la consecuente o acompañamiento desde el punto de vista financiero o incluso desde el punto de vista del acompañamiento que puedan desarrollar otros organismos públicos. Y eso es efectivamente un desafío que tenemos por delante. En eso es re importante la delegación presidencial que tiene a cargo finalmente el orden público. Gonzalo Durán, que fue 12 años, casi 12 años, renunció un pichintunante, alcalde de Independencia, por lo menos fue aquí 2 años panelista. Y siempre les preguntamos a los alcaldes si es tal vez más fácil conversar con él por su experiencia como alcalde. Misma razón con Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito, casi 12 años también alcaldesa de Peñalolén. La verdad que en el caso del delegado presidencial Gonzalo Durán, yo reconozco que efectivamente ha sido de las pocas autoridades que ha tomado contacto con nosotros. Ya nos reunimos a partir de un hecho
particularmente violento asociado a un centro de salud, pero efectivamente tiene la sensibilidad del mundo municipal. Él, como tú bien dices, fue durante 12 años alcalde. Ya estamos trabajando algunas estrategias conjuntas asociadas a la toma, que muchos radioescuchas seguramente saben, la famosa toma de dignidad, un asentamiento irregular, pero también asociado, por ejemplo, a la situación de violencia que ha ocurrido respecto a los funcionarios de salud. No es el caso de la subsecretaria de Prevención del Delito. La verdad que hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de contacto con ella. Entiendo que lleva pocas semanas en el proceso de instalación también. Somos comunas vecinas, por tanto ella conoce perfectamente los temas asociados a nosotros nos contestan los WhatsApp, así que... La verdad que en mi caso no, o sea, no es que no me conteste, perdón, para no ser impreciso, sino que no hemos tenido el espacio de conversación ni no nos hemos reunido. ¿Cuál importante son finalmente actuar con ese tipo de autoridades? Porque los municipios están al final un poquito atados de mano respecto de las facultades y la jurisprudencia que les corresponde. No obstante, la exigencia de los vecinos es probablemente mucho más con el municipio que con el delegado presidencial o la subsecretaria de Prevención del Delito. Sin duda, básicamente por una cosa de cercanía, y está bien que así sea. La gente demanda evidentemente al organismo que tiene mayor cercanía, en este caso y que representa al Estado, y por supuesto que son los municipios, y la gente espera respuesta a las demandas de seguridad, por ejemplo en materia de salud lo mismo, de parte de sus municipios, y en este caso de su alcalde. En ese sentido, nosotros le damos una importancia capital justamente a la coordinación con la delegación presidencial, con la subsecretaría de Prevención del Delito, incluso también con las comunas vecinas. Yo tuve la oportunidad de juntarme hace una semana atrás con el alcalde de Peñalolén, el alcalde Concha, que si bien quizás tenemos vertientes políticas distintas, pero entendemos, o por lo menos así me lo manifestó, que este problema de seguridad pública requiere una coordinación entre todos los actores. Como tú bien señalabas, no parece lógico que, por ejemplo, un equipo de seguridad municipal en una persecución llegue a los límites comunales y finalmente quede como ahí mirando cómo se arrancan los delincuentes. Entonces ahí tenemos una situación bien compleja en los límites comunales que demanda y requiere esfuerzo coordinado, en este caso con el alcalde de Concha, con el alcalde de Macul, con el alcalde de La Granja, San Joaquín, Puente Alto, La Pintana, por supuesto con la alcaldesa. Entonces estamos en esa línea. Te lo he dicho en otras oportunidades, pero un delincuente cuando comete un encerrón o un abordazo, la verdad que no le pregunta a la víctima cómo piensa, si es de un sector o si es de otra, simplemente lo comete. ¿Hay políticas públicas y acciones que se desarrollaron durante la administración del exalcalde Carter que continúan ahora, como por ejemplo, no sé si está previsto más demoliciones de mausoleos narcos, no sé si están previsto esto del batallón, ¿no es cierto?, entre comillas, que fue un nombre que a lo mejor le dio la prensa, o a lo mejor era así el nombre más coloquial, de vecinos vigilantes? Sí, a ver, en el caso de las demoliciones, efectivamente quizás fue el hito que llamó más la atención desde el punto de vista comunicacional, pero lo que se hizo ahí era un proceso de intervención a nivel barrial, y por supuesto a esa política nosotros le vamos a dar continuidad porque ha tenido muy buenos efectos. Lo que se denomina en términos técnicos es hacernos cargo de la prevención situacional. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que vamos a perseverar con ello, vamos a definir algunos sectores que vamos a intervenir con áreas verdes, con una oferta cultural, deportiva, mejoramiento de iluminación. Por supuesto, eso vamos a continuar. Y respecto del batallón, o como quieran llamarlo, la verdad que es una estrategia, justamente un trabajo de seguridad a nivel territorial, donde posiblemente, y esto es natural y obvio, que lo estemos revisando permanentemente como cualquier programa municipal. Por ejemplo, quizás tendríamos que reenfocarlo precisamente a lo que te señalaba hace unos minutos atrás, los robos por sorpresa asociados obviamente a las grandes aglomeraciones de gente, o eventualmente durante el mes de marzo quizás focalizarlo en los colegios municipales. O sea, debiera ser particularmente dinámico, porque el fenómeno de la delincuencia es un fenómeno dinámico, por tanto tenemos que ir nosotros adecuándonos a eso. Uno ve que hay en esto donde no está del todo delimitado las facultades e institucionalidad en materia de seguridad que tienen los municipios, que ha tenido que mutar conforme la fuerza de las circunstancias y pasar incluso más allá de la prevención del delito a actuar in situ. Uno ve como los inspectores municipales persiguen delincuentes, y no solamente a lo mejor para sacarlos del municipio, o sea, de la comuna, y que de ahí sea problema a otra persona, sino que uno ve cómo los persiguen, detienen, esposan, como pseudo incluso una policía. En Lo Barnechea, hace poco blindaron los autos de los inspectores municipales. En La Reina se hizo una consulta a los vecinos si estaban de acuerdo en comprar armas no letales, que además tendría toda una consecuencia legal si es que así fuese.
¿Hasta dónde pueden seguir pujando los municipios? Particularmente este debate a mí me gusta mucho darlo, porque efectivamente hace unos años atrás se cuestionaba o no la existencia de seguridad ciudadana. Habían municipios que no adscribían a este concepto, otros sí, como en el caso nuestro. Esa es una discusión que ya está completamente superada. Estamos todos de acuerdo que efectivamente el rol de seguridad ciudadana es particularmente relevante. Efectivamente nosotros, no solo como empleadores, sino como en mi caso como alcalde, tengo que proveerlos de las herramientas y los elementos de protección personal, porque ellos, como tú señalabas, cumplen un rol prácticamente equivalente al de las policías, aun cuando no debiera ser por ley. La responsabilidad de la seguridad recae en Carabineros, que a su vez depende del Ministerio del Interior, y los municipios tenemos un rol meramente colaborativo. Pero muchas veces ante la inacción o ante decisiones que podrían ser incluso cuestionables, los municipios tenemos que asumir ese rol. Yo hago un reconocimiento a los funcionarios de seguridad ciudadana porque exponen muchas veces incluso su vida. Entonces, ¿hemos tenido inspectores muertos? Sí, claro, sí, en Macul hubo un caso, hace un tiempo atrás, si mal no recuerdo, en La Cisterna hubo otro también. Entonces efectivamente uno saluda soluciones o iniciativas, por ejemplo, como lo que anunció hace muy poquito el alcalde de Barnechea. Evidentemente Barnechea tiene una situación presupuestaria distinta a La Florida, distinta a La Pintana, distinta a La Granja, pero bienvenida a iniciativas como esa. El tema es que no debiéramos estar en ese escenario, porque debiera ser una responsabilidad que, como te señalaba, recae en el Ministerio del Interior por medio de las policías. Y avanzar en, algunos han planteado incluso esta especie como de academia policial municipal. A ver, como conceptualmente yo la verdad que no adscribo la idea de la policía municipal, porque creo que podría ser un elemento, dada efectivamente la diferencia en términos de recursos que tienen muchas comunas, podría ser un elemento que agrande incluso esa brecha. Bienvenida a todas las estrategias que vayan a capacitar a los funcionarios municipales a cómo reaccionar ante situaciones como esta. Requiere que les entreguemos más atribuciones, por supuesto, no solo desde el punto de vista de los elementos de protección personal, sino también muchas veces incluso como requerir una cédula de identidad, que muchas veces ni siquiera pueden hacerlo. Ahí en el Congreso se está discutiendo este tema en particular. Vamos a entrar a discusión ya a la ingeniería más fina del proyecto, pero por supuesto que estrategias asociadas a la capacitación de los funcionarios de seguridad en defensa personal, por ejemplo, cómo reducir a una persona para evitar también en el futuro situaciones como las que han ocurrido incluso que uno en noticias fuera de Chile, donde por reducir a una persona, esa persona termina incluso falleciendo y se ven expuestos ellos desde el punto de vista de su responsabilidad. ¿Es más fácil este tipo de coincidencias en el mundo municipal que en el parlamentario? La verdad que yo he tenido la posibilidad de participar en un par de debates Porque ustedes tienen en los vecinos el variopinto del arco político. El nuevo alcalde de Macul es republicano, el de Peñalolén es Frente Amplio, La Pintana es DC, ustedes son centro derecha independiente. ¿Quién más tienen ahí de vecino? Puente Alto es PPD. Bueno, o sea, perdón, Pirque, pero ya Pirque no es de ustedes. Ya no alcanzamos a coincidir ahí. PPD no. Los amigos independientes de izquierda, el alcalde de Toledo, Puente Alto. Correcto, ex demócrata cristiana, la alcaldesa de La Pintana. Entonces, efectivamente. ¿Hasta renunciar la alcaldesa? Entiendo que sí. La verdad que en los foros políticos, quizás asociados al Parlamento, se da una discusión mucho más ideológica. Y en el caso de los alcaldes ha sido un poco llamativo porque me ha tocado, como te decía, participar de estos debates y los puntos de encuentro son muchísimos. Probablemente diferimos en algunas ideas o en algunas formas más bien, pero son diferencias bastante a nivel de detalle, bien incidentales. Creo que hay harta coincidencia en el diagnóstico, porque finalmente la gente demanda soluciones. Muchas veces uno dice, bueno, da lo mismo el color del gato, lo importante es que case ratones. Y como tú bien decías, tenemos que trabajar con el alcalde republicano Espinosa de Macul, con el alcalde Concha, Frente Amplio de Peñalolén. De hecho, tenemos una zona que podríamos calificarla como la triple frontera entre Peñalolén, Macul y La Florida. Y por supuesto que vamos a tener la obligación de ponernos de acuerdo entre los tres y ver cómo resolvemos una problemática asociada a la autopista, al metro Macul, cómo lo abordamos entre todos. ¿Qué les pasará? Yo siempre les pregunto esto a los alcaldes que después además terminan el Parlamento. ¿Qué pasa después cuando llegan al Parlamento? ¿Cómo votan a favor? Uno dice fueron 2 años alcalde, votan a favor de una ley que no viene financiada. Cuesta entender la verdad, porque efectivamente hay algunos parlamentarios que han tenido una experiencia importante como alcalde y finalmente han vivido y han convivido con las vicisitudes del cargo. Entonces, finalmente cuando llegan a soluciones asociadas a particularmente leyes, evidentemente, que entregan atribuciones a los alcaldes y no vienen con financiamiento, uno dice, pareciera ser que este tipo de cosas son las que la ciudadanía rechaza. De alguna forma es olvidar de dónde vienes. Y si queremos saber hacia dónde vamos, tenemos que tener claro desde dónde venimos, ¿no? Sí.
Siempre, para cambiar de tema, siempre en materia presidencial, de campaña, tanto los precandidatos que puedan aspirar a la moneda, así como sobre todo los parlamentarios, miran al alcalde. Porque nadie en general tiene más votos que el alcalde dentro del territorio. Ni el presidente probablemente tiene más votos. Gabriel Boric no tiene más votos que Daniel Reyes en específicamente la Florida. Entonces todo el mundo siempre mira mucho a los alcaldes. Ustedes están en una posición en que son de centro derecha, pero independientes. No responden a ningún partido puntualmente. No obstante, hay una simpatía, una empatía con la gente de Chile Vamos, eventualmente, no sé, con la gente de Republicano, que también estuvo presente en la campaña. Y además hay una correlación, hay una continuidad, ¿no es cierto?, con el alcalde Carter, con el ex alcalde Carter. Entonces van a tener el arco completo de todos los candidatos de la derecha, la centroderecha, los independientes, a lo mejor en 6 meses más, cuando ya haya que ir tomando definiciones. No va a ser fácil ahí. Sí, claro, bueno, en primer lugar, efectivamente uno con el paso de los días empieza a dimensionar un poquito como la responsabilidad de que 125.000 personas hayan decidido confiar con el voto, en este caso, respecto de mí. Somos el alcalde con más votos de centro derecha en Chile y el tercer alcalde más votado a nivel nacional. Cuesta asimilar eso en un comienzo. Y como tú bien decías, ya una reflexión quizás un poquito más política, por lo menos quienes adscribimos a la idea, a las ideas de la centroderecha, y quizás a partir de la propia experiencia que vivimos en la Florida. Creo que no es posible, o más bien es de la esencia, que exista un proceso participativo, democrático, ojalá lo más amplio posible, donde todos aquellos que quieran contribuir al debate público, adscribiendo precisamente a las ideas de la libertad, el mérito, puedan participar a través de un proceso de elecciones primarias. Desde luego, y es un hecho objetivo, es ineludible que quien está mejor posicionada en este minuto es la exalcaldesa Matei, pero creo que si queremos construir una mayoría social, se requiere que exista un proceso democrático y eso te lo otorga necesariamente las primarias. Esas primarias, hasta ahora uno ve que los únicos candidatos serían la propia Evelyn Matei y también, por supuesto, Rodolfo Carter. ¿Alguien más que a ti te parece que te gustaría que participara en esa? O sea, ha manifestado intención, o por lo menos de manera muy embrionaria, la senadora Jimena Rincón. Creo que sería importante, obviamente, que también pueda existir ese espacio de participación. Entiendo por ahí que los socialcristianos definieron que tenían una primaria interna ellos, pero eventualmente también podría haber un espacio. De hecho los socialcristianos, que aquí entre otros viene harto el diputado Arroyo, ellos decidieron que todos los parlamentarios son candidatos a primarias legales, todos, todos. Como por defecto. Por defecto. Y todos dijeron que sí. Así que eso van a ser, en la papeleta de los socialcristianos van a estar todos los parlamentarios para que la gente lea. Pero efectivamente, bueno, hace unos días atrás tuvo la exalcaldesa Matei reunida con el alcalde de Concepción, donde entiendo que quizás este tema se puede haber planteado, pero efectivamente ojalá incluso el mundo de los republicanos, pero lamentablemente ellos han declarado que van a llegar sí o sí a la papeleta. No sería razonable que lleguen 5 candidatos de derecha, centro derecha a la primaria, porque efectivamente en ese caso sí se debilita la opción presidencial. Pero creo yo súper importante como sector que exista una primaria, ojalá lo más amplia posible. Fíjate que no hemos tenido en la historia de Chile un presidente que haya sido alcalde. Mira. Ninguno. Quizás el próximo año va a ser ese, así que le voy a decir a mi amigo que se prepare. Daniel Reyes, alcalde de la Florida, hoy día en Chile Público. Alcalde, gracias por estar. Muchas gracias, Jorge. Nosotros, Lucho Fray, le hacemos pausa comercial y ya seguimos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. ¡Ha vuelto Lucho Fraile! ¡Por fin! Uno de tus regalones, tu panelista regalón de este programa, junto con la intérprete energética, Maura Celeste.
junto con Nati Aranguis, nuestra economista y coconductora, que está aquí cuando yo me ausento, pero ha vuelto para tu regocijo personal. Ya está aquí, nuevamente con nosotros, directamente desde la Pampa Tarapaqueña. ¿Está bien dicho Tarapaqueña? Sí, absolutamente. ¿Sí? Directamente desde la Pampa Tarapaqueña, entonces, Rodrigo Riveros, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Gracias por estar hoy día en Chile Público. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar nuevamente. Honor que me hace con la presentación. No, es que este programa vieran lo que te quiere. No es chiste, y no es chiste. Qué maravilla sentirse querido. Además te echábamos de menos, porque yo sé que estás con mucha pega ahí en la región de Tarapacá, ¿no es cierto? Con la pega, hartos días allá, pocos días en Santiago. Los pocos días en Santiago, lógicamente hay que ver a la familia. Entonces, doble agradecimiento que ha viniese. estado intenso el trabajo, efectivamente. Ya me siento un tarapaqueño de adopción, un pampino de adopción. Hemos recorrido esa pampa. No, absolutamente, el bronceado bien, fascinante. Bien. No, y la polera verde está buena también para combinar con el tostado. Exactamente, me falta el sombrerito ahí, estilo pampino y el pañuelito en el cuello. Y con sí. eso ya no, de ahí estáis como para doble de Jurassic Park, incluso con el cuello y el gorro. Oye, estamos muy intrigados del tema del día de hoy, querido Rodrigo. Sí, mira. ¿Te acuerdas que el otro día, cuando estábamos conversando, la última vez que estuve, te comentaba, antes de entrar al aire, sobre un pueblo abandonado, un pueblo fantasma que encontramos en Taltal, al interior de Taltal? Que es el punto más ancho de Chile, además. Exactamente, uno de los lugares más anchos. Pregunta PSU esa cuestión. Sí, la dura. Páez. Sí, yo iba a decir ahí se me cae el carnet. Y quedé después dándole vuelta sobre ese tema, los pueblos fantasmas, los pueblos abandonados del desierto. Y efectivamente tenemos una cantidad brutal de pueblos poblados, abandonados en lo que es el desierto de Atacama. ¿Qué tenemos que entender por un pueblo abandonado? Tenemos que entender que fue un asentamiento precolombino, que fue un asentamiento postcolombino indígena, o que fue tal vez un asentamiento, voy a decirlo, republicano, o sea, perteneciente a la república o a la colonia también. También, absolutamente. Sí, puede ser. O todas las anteriores. Mira, se puede entender todas las anteriores. Okay. O sea, tenemos una diversidad de pueblos de diferentes momentos de la prehistoria y la historia de Chile. Pueblos prehispánicos, no sé, por ejemplo, Turi, por ejemplo, Caspana, Caserones en el mismo Tarapacá, Ramaditas, Guatacondo. Caserones me suena, no sé. Caserones es impresionante. Ese está en la desembocadura de la quebrada de Tarapacá y es un poblado que tiene alrededor de 2.500 años aproximadamente. Que tiene incluso hasta un gran muro perimetral que lo rodea, un muro muy macizo, como de 10 metros de ancho. ¿Qué era una cuestión? ¿Era un asentamiento inca? No, al contrario, es de las primeras sociedades que... No, 2.500 años atrás. Claro, absolutamente, no, los incas ni siquiera pensaban en nacer. No, este es un poblado que viene del periodo llamado formativo, el formativo tarapaqueño, que es el momento en donde las sociedades cazadoras-recolectoras cambian sus estrategias de supervivencia e incorporan básicamente la agricultura y la vida aldeana, básicamente. O sea, es un poblado muy antiguo, pero de una complejidad y una sofisticación urbana que es impresionante. O sea, es una cuestión que, o sea, yo he ido 20 veces al lugar y no dejo de sorprenderme. O sea, esa cuestión está resguardada, está protegida. Está protegida por el desierto. Ya, dejémoslo así. Va cualquier gallo ahí con un chuzo y se lleva un pedazo del muro, por ejemplo, y no pasa nada. O sea, podría ocurrir eso, pero cuando digo que está resguardado por el desierto es que es muy difícil llegar. O sea, no es llegar, o sea, no está al lado de caminos de circulación permanente, por ejemplo, no está al lado de una carretera, que uno pase por ahí, que se llega, voy a hacer unos hoyitos, o voy a rayar así el nombre de mi polola, qué sé yo, un spray. No, Lucho, te amo. No, está bien resguardado en ese sentido. Pero de los pueblos que quería hablar, no necesariamente, no quería meter los prehispánicos ahora. En otra ocasión podríamos hablar de eso. No, quería hablar de los pueblos que surgen a raíz de la expansión de la minería y la industria del salitre en el desierto. Que son pueblos que son muy análogos a nuestros poblados actuales. Técnicamente Humberstone entraría en esa categoría, ¿o no? Tomando, más allá de que ahora está resguardado, la mina Coyahuasi hace una pega ahí, pero... Mira, buena pregunta, pero yo lo diferenciaría. A ver. Porque Humberstone, en estricto rigor, es una oficina salitrera.
Y las oficinas salitreras están conformadas con una serie de instancias o instalaciones, la máquina, ¿cómo se llama? Un cementerio eventualmente, una torta de ripio, la área de explotación y el campamento donde viven los trabajadores. Humberstone es lo que equivale a un campamento pero avanzado, o sea, un campamento que ya tiene un montón de comodidades que no tenían otros campamentos de otras salitreras más antiguas. No, en este caso me refiero a poblados propiamente tal. Que no tienen que ver necesariamente con una explotación económica, sino que es un asentamiento en sí. Exacto, se relacionan indirectamente. Son una consecuencia de esta industria, de la industria del salitre o de la minería, pero que muchas veces alcanzan existencias independientes o en otras ocasiones viven en la medida que estas industrias funcionan. Por ejemplo, el primer tipo poblado que uno puede mencionar, por ejemplo, es el de las famosas placillas mineras. ¿Qué son las placillas mineras en estricto rigor? Durante el siglo XIX había toda una lógica en la minería que se llamaba la lógica del descubrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Los cateadores y las empresas mineras, las empresas que querían invertir en minería, mandaban expediciones al desierto, muy organizadas, para buscar minerales. Y eventualmente, le daban a una veta increíble, a una veta de plata, a una veta de oro o algo de cobre, que es una cosa maravillosa. O sea, que uno la ve y dice, aquí hay varios billones de pesos en explotación. Entonces, obviamente se instalan las primeras minas en el lugar donde está la veta y eso, hace que se corra la voz. Y empiezan a llegar más mineros a pedir pertenencia a los lados. Y con ellos llegan otros personajes, comerciantes, beneficiadores de mineral, vendedores, banqueros, etcétera, y que se establecen a una distancia más o menos a los pies de donde están las minas, formando un pequeño poblado. ¿Ya? Empresarios de carretas también. Chiquilla. Es que también, o sea, era parte de la fauna del ecosistema, sí. Absolutamente. O sea, tienes un rubro no menor que era el de las cantinas y los prostíbulos. Porque al final era el lugar donde, después de estar toda la semana el minero en la operación, en la mina arriba, que estamos hablando de 1 kilómetro, 500 metros, incluso muy cerca, terminaba su turno, bajaba al pueblo y obviamente iba a gastar su dinero en baile, en la chingana, en bebestibles espirituosos. Guardando las proporciones, no sé si te ha tocado alguna vez, tú que vayas harto para allá y seguramente te toca andar harto en avión, cuando te toca una salida de mineros. Salida de minero arriba del avión. Permanentemente. Arriba del avión, no sé, pues esos viajes a Calama o al mismo Iquique. Cambio de turno. Esos gallos que estuvieron 12 días en la mina, que no han visto a nadie, que no sea el güey de al lado en 12 días. Y se siente como el impulso con el que van en el avión. Se siente no quiero ser, ¿cómo se llama? No quiero ser odioso, pero se siente la liberación después de estar en el campamento. O sea, claro, o sea, obviamente pasáis, no sé, un turno de 10 días viendo las caras de solo los colegas y estáis libres y obviamente estáis chacoteando, te tomáis tu chop y bueno, hay algunos se portan bien, otros no tan bien, pero en general no tan bien. O sea, cuando vienen los famosos bonos también, Calama se engalana. Sí, se engalana, o sea, las compraventas de auto, de camioneta, y las chiquillas van todas para allá ese o sea, es una locura. Ahora, cuando uno lo lleva al siglo XIX, en donde turnos eran mucho más largos y las condiciones eran mucho más pesadas, es más, me escapa un poco el tema, pero hay un caso de una mina que estaba del siglo XVIII, XIX, que está acá en el Cajón del Maipo, San Pedro de Nolasco. Ya. Es un mineral que empezó a ser explotado en 1690 aproximadamente, el siglo XVIII siguió explotándose y está enclavado en medio de la cordillera. ¿Ya? ¿Cómo explotaban ese mineral? Bueno, todo el verano estaban en los trabajos de preparación de trabajos de invierno, básicamente. O sea, juntando comida, preparando galerías, etc. Y cuando llegaba el invierno, entre más o menos marzo, abril, hasta septiembre, 4 a 5 mineros los encerraban adentro de la mina. Porque, o sea, no podían salir podían salir afuera, pero no podían volver al pueblo, a Santiago, al Cajón del Maipo, qué sé yo, por la nieve. O sea, nos tocó hacer hace un tiempo una investigación ahí y ya habíamos leído que la ruta de acceso era muy peliaguda. Es más, solo se puede llegar a caballo.
Como anécdota, cuando fuimos, conseguimos cabalgadura, fueron más o menos 12 horas de cabalgata y unos precipicios del terror. Entonces a eso súmale la nieve también. Entonces los tipos literalmente quedan aislados. Entonces imagínate 3 viejos que se veían obligados a vivir adentro de la mina durante todo el invierno. No. Y cuando los soltaban... O sea, no me quieren imaginar así. No. Así, escondan a las hijas, a las esposas, a las vacas, a uno, qué sé yo, todo, porque son 5 meses de encierro. Y ahí viéndole la cara al otro viejo nomás, de haber sido, o sea, lo que vemos hoy en día, nada, o sea, de haber sido una locura. Volvamos a Tarapacá. Sí, volvamos a Tarapacá y los pueblos del desierto. Tenemos estas placillas, por ejemplo, casos que son bastante destacados, como Juan Godoy, por ejemplo, del mineral de Chañarcillo, que todavía perviven varios restos. Se ven las calles, los restos de la estación de ferrocarril. Uno ve las basuras también. Hay un tema bien importante, todos los restos de las latas, botellas, zapatos, y todos esos temas nos hablan de la calidad de vida que había en esos lugares, que uno esperaría que fuese bien precario por la distancia, por la dificultad de abastecer estos lugares. Al contrario, uno ve unos productos que son espectaculares, o sea, productos de lujo que uno ni siquiera encuentra en las excavaciones de Santiago, porque había riqueza y había medios como para abastecerse de eso. Y como dices tú, seguramente el mismo desierto termina cuidando todo eso. Sí, lo termina. Porque claro, aquí en Santiago es imposible, hay 7 millones de gallos dando vuelta, pero en medio del desierto puede que a lo mejor en un año no pase nadie por ahí. Bueno, hay factores que afectan a estos pueblos, y uno de esos, por ejemplo, es el caso de Caracoles, ahí al interior de Sierra Gorda. Caracoles es un poblado que también destaca en ese sentido, surgió a raíz del descubrimiento de este mineral de plata. Llegó a albergar una población de 17.000 personas. Wow. Y duró alrededor de 30 años su auge. Y después, por una serie de factores, empezó a despoblarse. Cuando uno ve a Caracoles en esto hoy en día, lo que era el pueblo, lo que era la placilla, es una masa informe de ruinas y cimientos, palos parados y basuras. Y uno dice, chuta, ¿qué pasó acá? Si uno ve las pocas fotos que hay, había una iglesia, había un edificio de madera, habían unas edificaciones bastante elaboradas. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Básicamente, cuando se va abandonando el pueblo, se llevan muchos materiales, se desmantela, básicamente. Es más, según algunos autores, varias de las casas de Calama, básicamente, fueron construidas con materiales de Caracoles. Y que no eran malos materiales, o sea, madera del sur, maderas nobles, etc. Entonces, al final, mucho de lo que queda son las plantas, los cimientos. Hay otros casos en donde se mantienen ya los recintos en mucho mejor estado, con muros de adobe y cosas por el estilo, como el poblado de Puquios, en la región de Atacama. Cuando uno va al Paso San Francisco y está al lado del camino, ese también se ve todavía los restos de las casas, los restos de las edificaciones de adobe. ¿Alguno de estos pueblos tiene alguna protección importante de parte del Estado? ¿Tiene alguna explotación turística de parte de algún gobierno regional, algún municipio? Mira, de protección como de parte del Estado, al ser un elemento arqueológico, están protegidos por la ley 17.288 monumentos nacionales. O sea, son considerados monumentos nacionales en su categoría de monumento arqueológico. Ahora, gestión turística, gestión patrimonial, pocaso, están bien botaditos. Es más, hay unos que dan harta pena, por ejemplo, Pampa Unión, que está al lado de la ruta 25 entre Antofagasta y Calama, está al lado del camino y es un pueblo que está completo, o sea, tú lo ves y es un pueblo fantasma, no tienes que aplicar imaginación para ver que había un pueblo ahí. Es más, hay lugares del pueblo que todavía incluso se mantienen las pinturas de los muros, con los letreros de almacén, panadería, o un hotel, por ejemplo, que tiene una decoración en el salón donde comía, con decoraciones medias tropicales, así con una... ¿Quiénes son los dueños de esta cuestión? ¿Ya no tienen dueños, están abandonadísimos. Bueno, el caso de Pampa Unión es que está al lado del camino y desgraciadamente la gente lo usa como baño. O sea, uno para la gente ahí, sí, y hace lo suyo, o lo usan para botar escombros. Entonces, ahí hay un tema de falta de protección y falta de puesta en valor también, porque son un patrimonio que es bien único. Es más, yo conversaba esto con colegas argentinos hace un tiempo, en un congreso allá, que para uno ya es como más o menos natural, a pesar de que uno se sorprende cada vez que va para allá y no siempre se emociona, pero uno está acostumbrado a este tipo de cosas. Y ellos me decían, oye, pero ¿cómo es posible? Pueblos completos abandonados, pueblos fantasmas así.
Y ahí uno entraba y decía, claro, pues efectivamente, esto es muy único, muy particular de sobre todo el desierto de Atacama. Y no se le ha sacado el jugo. Hay un potencial turístico ahí bastante grande que con un buen plan de manejo podría ser bastante potente y que nos podría posicionar a nivel internacional incluso. ¿Cuál dirías tú es el pueblo fantasma mejor conservado que existe hoy día en Chile y que de alguna manera se pueda visitar sin tener que caminar por el desierto 15 horas? Bueno, de los dos dame. Claro, sí. Mira, yo creo que el que está más a la mano es Pampa Unión. A pesar de todo, está bastante bien conservado. Donde ahí los amigos lo usan de baño. Que lo usan de baño y vertedero. Entre Calama y Antofagasta. Exactamente, está al lado del camino. O sea, ahí urge, es ultra necesario que se haga un plan de manejo, primero para protegerlo y dos, incorporarlo. ¿Qué era Pampa Unión? Pampa Unión es bien interesante porque, a diferencia de estas placillas o los poblados saliteros, que no te comenté sobre eso, este pueblo surge en plena época de auge salitrero, cuando las oficinas salitreras tenían muy controlado el tema económico y la vida social de la gente. O sea, básicamente vivían con la ficha, vivían ahí adentro, tenían que estar en el solamente campamento, se podían canjear ahí. Los servicios médicos eran muy precarios porque eran los que entregaban la oficina, y tenías todo este tema de comercio bastante restringido que solo lo manejaban la oficina a través del sistema de ficha. Pampa Unión surge como una iniciativa filantrópica de establecer un lugar donde se pueda, por un lado, tener servicios hospitalarios, servicios sanitarios de calidad a los trabajadores pampinos, por eso está en un área salitrera, pero sin estar dentro de una salitrera, y a su vez ofrecer un espacio para el comercio libre, que era la gran pelea que se tenía, una de las grandes peleas que se tenían en la época salitrera, cosa de que también otros comerciantes pudiesen entrar al negocio. Ahora, obviamente con el tiempo, este pueblo incorporó otras cosas. No era una pampa, no era una oficina, era un lugar donde coincidía todo el mundo toda la fauna de la pampa, pero de manera abierta, de manera libre. Abierta, sin el control de las empresas o las oficinas salitreras. Obviamente se incorporaron otros negocios, que es algo que es muy común en estos pueblos, que son las cantinas, las casas de tolerancia. Las casas de tolerancia. Qué buen adjetivo, eso me gustó. Buen concepto. Vamos a las casas de tolerancia este fin de semana. Vamos a tolerarnos, ya. Oye, tú dices entonces que es el mejor conservado de los que están relativamente en acceso. Claro. ¿Y de los que no están en acceso? Mira, encontramos precisamente hace poquito tiempo 2 poblados que no están tan difíciles, o sea, están más o menos, yo diría 3 kilómetros de la carretera, de la ruta 5, si no me equivoco, uno en Taltal y el otro en la región de Tarapacá. Pero el camino es bien malo y hay que saber encontrarlo. Uno de esos es Rinconada, que fue bien interesante cómo lo localizamos, porque ese pueblo de repente nos apareció en los mapas del siglo XIX, un puntito que señalaba pueblo y que decía Rinconada. En un lugar que en los mapas actuales, que uno, o en el Google Earth, incluso uno veía, decía, aquí no hay nada. Entonces empezamos a triangular imágenes satelitales, qué sé yo, pillamos alguna ruina, fuimos allá y es un pueblo que está completo. O sea, los muros en pie, está muy bien conservado, se ven los restos de las viviendas, corrales, etcétera. Algo parecido pasa con el pueblo. ¿Son pueblos de cuánto? ¿De 1000, 2000? No, 100 años, 200 años más o menos. Este Rinconada... No, de cantidad de gente. No, estamos hablando en algunos casos 1000, 3000, incluso 5000 personas. Pero claro, hay una infraestructura no menor. Claro. Es más, el otro que comentaba que Milagro de Agua Verde. También está como a 3 kilómetros del poblado de Agua Verde de hoy en día. Y también pues nos apareció en un puntito en un mapa que según la leyenda era pueblo, un mapa del siglo XIX. Dijimos, oye, ¿este dónde está? No nos aparece en la cartografía, no, ¿de dónde salió? Y empezamos a buscar ahí, tratando de triangular los mapas antiguos con los mapas modernos, Google Earth, y de repente vemos una ruina en la imagen del Google Earth, decimos, oye, ¿Google Earth te alcanza a mostrar la ruina? No, si Google Earth, todo lo que son imágenes satelitales y el trabajo con imágenes satelitales muestra claramente la ruina. Es más, después te voy a mostrar ahí en el Google Earth y vas a quedar sorprendido. ¿Cómo en Google Earth puedo buscar esos pueblos? Sí, navegando nomás. Navegando. Ya. No es que lo pueda escribir no, es que ya no, o sea, no aparece. Los topónimos que los mencionan aparecían en mapas del siglo XIX, pero cuando uno empieza a ver los otros mapas más nuevos, ya no están. Desaparecen, olvidados. Y ese está relativamente cerca, también es un caso similar a Rinconada, está muy bien conservado. Y claro, el camino también es malo, es difícil de llegar porque el camino es muy malo, pero está relativamente, ¿cómo se llama? Está muy bien conservado. ¿Hay algún
pueblo que creas tú que esté cerca de convertirse en un pueblo fantasma? Ay, buena pregunta, y yo creo que es lo que nos lleva a reflexionar todos estos pueblos fantasmas. Todos estos pueblos, como te comentaba, surgen al alero de la industria minera, ciclos mineros, ciclos salitreros, duran 20, 30 años, juntan una cantidad de población impresionante, como decía Caracoles, 17.000 personas, otros 7.000 personas, y de un momento a otro cambia el ecosistema económico, por llamarlo así. Baja el precio del mineral, se agotan las leyes, qué sé yo, y se abandonan. Y hay varios pueblos que uno los ve hoy día muy pujantes, muy, muy estables, pero es cosa de que cambie un poco el negocio y corren el riesgo de ser abandonados. O sea, por ejemplo, Pozo Almonte, por ejemplo. ¿Pozo Almonte? Sí, o sea, si uno ve Pozo Almonte, Pozo Almonte depende en gran parte de la minería. Pozo Almonte, ojo, que tiene el poblado de La Tirana, por ejemplo. Es que esa es otra localidad que tiene existencia independiente. Pero pertenece a la comuna de... claro, pero estoy hablando de la ciudad de Pozo Almonte. Ok. No, en el caso de la ciudad, por pueblo de Pozo Almonte, claro, es muy dependiente de esta minería. Entonces basta que, no sé, baje el precio del cobre o que aparezca otro, o es lo que están investigando ahora, no sé, otros conductores, por ejemplo, y el cobre deje de ser valioso, como pasó con el salite, por ejemplo, y el pueblo se abandona. Sierra Gorda también. Estuve en Guara este año, que anduve haciendo un... ¿Pasó a la Flor de Guara o no? ¿Cuál es la Flor de Guara? El local que está ahí en la esquina. ¿Puedo hacer un anuncio? No voy a hacer. Sí, por favor. Sí, es que uno almuerza permanentemente ahí. Pasé a Guara porque fui a ver el gigante de Tarapacá. Sí, te mandé una foto. Sí, pues sí me acuerdo. Fui a ver el gigante de Tarapacá ahí en el cerro, precioso. Y después dije, nunca he ido a Guara. Estaba al lado de la carretera y les dije, vayamos a Guara para decir que estuve alguna vez en Guara. Claro, son 5 o 6 calles. Y uno dice... Chuta, el día que aquí se le ocurra irse a una familia, se va esta cuestión. Guara es bien interesante porque Guara surge a la par que otros 5 pueblos que están desde ese punto hacia el norte, hasta Zapiga. Para que la gente se ubique, Guara está todavía en la carretera. Exacto. Y de Guara hacia Bolivia, hacia el oriente, viene Colchane, que es bien conocido porque ahí los inmigrantes ilegales, hay un paso, en fin. Exacto. Bueno, desde Guara surge también en el contexto salitrero. Y junto con Guara surgen otros 5 pueblos. Zapiga, Dolores, Negreiros, Santa Catalina y el otro, no me acuerdo el nombre, que hoy en día están abandonados. Y Guara persiste. Todos estos pueblos surgieron más o menos al mismo tiempo. Uno dice, ¿por qué Guara todavía existe y por qué, ¿cómo se llama?, estos otros desaparecieron? Bueno, Guara todavía funciona porque está en un nudo de comunicaciones importante. Sí. O sea, precisamente tú mencionas la ruta internacional, que llega a Guara, y la ruta 5 Norte. Pero si uno ve, por ejemplo, el desarrollo urbano de Guara, ve que el tren que iba a estos pueblos y que le da vía a las oficinas también, el pueblo surge a los lados de la vía férrea, de la estación. Así está. Y es bien bonita la estación. Es hermosa. Pero cuando abren la ruta 5 Norte, la Panamericana, uno ve que se empieza a nuclear hacia donde está ahora. Entonces cambia su enfoque, su mirada. E incluso, yo mencioné el caso de la Flor de Guara, que es un local donde uno va a almorzar normalmente y tiene muy buena comida, muy buena atención y son muy amorosos, que ahora está en la Ruta 5 Norte. Este local surge en la época salitera, hace 100 años. He encontrado fotos. No sabía que era tan antiguo. Pero su local original estaba al lado de la línea del tren. Y cuando deja de funcionar el tren, el tema salitero, y se mueve, aparece la Ruta 5 y aparece este otro foco, se instalan al lado de la carretera. Entonces, también se adaptan. Se va adaptando a estos nuevos flujos, que a su vez son los que le dan vida a estos poblados. Y ahí también llama la atención, o sea, ¿por qué estos otros pueblos que eran iguales o más grandes que Guara, estos que te comentaba que están abandonados, desaparecieron? Ahora uno ve ruinas, no queda nadie, salvo, y en contrario, Guara se ve con buena salud. Porque, por ejemplo, no sé, uno va a Pica, y yo no iba a Pica, no sé, hace por lo menos 5 o 6 años, y se nota un progreso, desarrollo, sí. Está más bonito, está más pavimentado, hay más negocio, hay más emprendimiento, hay muy buenas alternativas gastronómicas. Sí, para comer, ¿cómo se llama? ¿Guanaco? Sí, para comer, ¿sí? Guanaco. Llama. Sí. Comí una parrillada de llamo. Fui al club de oficiales de la FACH, buena piscina. Entonces, claro, los pisco sour con limón de pica. Ahí, por ejemplo, es diferente porque tienes, por ejemplo, poblados como Pica,
mencionaste la Tirana también, Canchones, que tienen su existencia en forma más o menos independiente de la contingencia de esta industria, de la minería o el salitre. Claro. Entonces, o sea, Pica no es de ahora, lleva... es más, arqueológicamente tiene ocupaciones que se remontan a momentos prehispánicos, o sea, desde el periodo intermedio tardío, incluso formativo, varios miles de años, porque también es un oasis que permite, bueno, todo ese lo que ofrece un oasis básicamente, que es muy agradable. ¿Te quedaste en Pica o no? No, pero dije, la próxima vez que venga voy a Pica y me quedo en Pica porque en verdad me sorprendió lo lindo que está. A la Cocha hay que ir temprano, sí, porque si no se llena mucha gente. Oye, y después a los juguitos. El limón de Pica, 600 pesos el kilo. Sí. 600 pesos aquí en el supermercado del elefante, como 3 lucas. Sí, 4 lucas el kilo. Ahí. No, venía en la maleta como con 4 kilos de limón de Pica para el pisco sour. Tremendo Rodrigo Riveros, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos de Chile. Como siempre, gracias por estar aquí en Chile Público, lo extrañábamos. Gracias por la invitación. Y nada, pues ahí hagamos un despacho en vivo y en directo. Eso, vamos a hacer un despacho desde La Pampa la próxima vez que estemos con nuestro amigo Rodrigo Riveros. Municipios-por-Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la app de Radio Agricultura. Nelson Morales, los controles a la antigua. Esto como cuando esto como un déjà vu. Un déjà vu de 7 años atrás, cuando llegué a esta radio. estaba ahí Nelson en los controles. Y estaba también, ¿cómo se llama el que se fue ¿ah? Mira, ¿no te acordáis? Ni cómo darle micrófono a la mesa. Jaime Lorreta, un saludo para ti también, Jaime Lorreta, que muchas veces nos grabó. Nada es igual a Lucho, sí, nada es igual a Lucho, que ya no le mueve una ceja y sabe lo que necesita. Ya, nos vamos, volvemos mañana con más Chile Público, chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.